Hola, yo soy Jonathan, bienvenido a otro video. La semana pasada hice dos videos sobre todo acerca de la carrera de medicina y ahí les pedí de que ustedes me dejaran las dudas que tuvieran con respecto a si iniciar o no tomar esta carrera, cualquier duda que tuvieran. Muchos de ustedes dejaron sus preguntas y hoy yo se las voy a responder. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este video. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta y es una pregunta que la repitieron 3 veces, entonces vamos a resumirla en una sola respuesta. Las preguntas son: 1. ¿Se gasta mucho dinero en la carrera de medicina? ¿Qué materias más se ven en general? La segunda: ¿qué tanto dinero se gasta en la carrera? ¿Es una carrera cara? Y la tercera: ¿es muy cara la carrera o los materiales que te piden? Estas preguntas las realizaron Noelia Sauri, Tatiana Guevara y Yesenia Burciaga. Muchos saludos para ustedes tres y bueno, vamos a responderles esto que parece que es muy común. Por supuesto que todos queremos saber si esta es una carrera de altos costos para saber si la vamos a poder financiar o irnos por otras ramas. La carrera de medicina sí es medianamente costosa. ¿Por qué digo medianamente? Porque vas a tener dos alternativas. Si compras los libros originales y tienes el presupuesto, estos por lo general son un poco costosos. Y no es un solo libro que vas a usar durante la carrera, sino que cada materia tiene libros específicos que por supuesto son un poquito costosos por el grosor de los libros, por la extensión que estos tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los libros sí son un poco caros. Esta es la alternativa y así se te va a hacer más costoso. Pero hay otra alternativa que es que estudies digitalmente. En PDF, hay muchas personas que lo hacen, yo lo hago muchas veces porque no tengo los recursos económicos pues para comprar, no sé, el último libro que salió sobre parasitología o comprar todas las ediciones de los libros de semiología, etc. Entonces lo que recurro es a versiones digitales que muchas veces son más económicas que los libros. Por esa parte puedes mediar y ajustarlo a tu presupuesto. Porque si quieres gastar bastante dinero, entonces compras los libros en físico, pero tienes la otra opción de que puedes comprar los libros en digitales o alguien te puede pasar los libros en digitales, que es lo que muchas veces se hace, o simplemente escanear las guías de un amigo, etc. Entonces por ahí puedes solventar y puede que no te salga tan costoso, incluso puede que no gastes nada en cuanto a lo que se refiere a material de estudio. Ahora, lo que sí vas a gastar es en los instrumentos. Por ejemplo, esto es costoso, dependiendo de dónde te encuentres y dependiendo obviamente de tus recursos económicos, pero sí, todos los instrumentos de medicina por lo general son un poco costosos. Ahora, vas a tener que comprar muchos instrumentos. Como futuro médico general, por lo menos debes tener los instrumentos básicos que vas a utilizar. ¿Cuáles son estos? El estetoscopio, que es este que está aquí, dependiendo de la marca va a ser un poquito más caro, no, por lo menos este es Littmann y me costó alrededor de $100. Entonces por ahí saquen la cuenta. Estos instrumentos que están acá también los pueden comprar como médicos generales. Diapasón, martillo percutor, que es como que lo básico. Por lo menos este puede venir en un kit neurológico o lo puedes comprar separado. Si compras el kit obviamente es un poquito más costoso, pero si lo compras individual quizás te ahorres dinero. Muy bien, otros instrumentos básicos tenemos el ORL, este es de Welch Allyn, también dependiendo de la marca va a ser un poco costoso o menos costoso. Vamos a tener el otoscopio, el oftalmoscopio y algunos vienen con el rinoscopio. Esto sí es costoso, es muy costoso, entonces tienes que tener, cuando los compres tienes que tener mucho cuidado, tienes que orientarte bien cuál es el que se adapta más a tus necesidades. Pero básicamente con estos instrumentos que tú tengas, tu estetoscopio, tu equipo ORL, tu martillo percutor, con eso vas bien como médico general y es los instrumentos básicos que tú necesitas. Eso va sumando un poco, pero es como que lo básico y como que lo esencial que tú necesitas gastar. Entonces si sumas lo de los libros, más lo de los instrumentos, más la matrícula de medicina como tal donde tú te encuentres, puede que sí sea costoso. Lo de la matrícula de medicina es importante. ¿Por qué? Porque van a haber países que dependiendo de donde tú estés va a ser muy costoso o va a ser menos costoso. Por lo menos acá en Venezuela
prácticamente la educación en cuanto a lo que se refiere a medicina es gratis, porque lo que pagas es muy poco, es mínimo. No pagas ni siquiera $2 el semestre. En cambio, en otros países como Colombia, como México, donde la educación es algo más costosa y si no puedes adquirir, no puedes ingresar a una institución pública, entonces te tocará en una institución privada, ahí sí es muy costosa la educación. Y eso lo tienes que averiguar tú yendo a las universidades donde quieras ingresar y preguntar el precio por matrícula, ya sea semestral o anual. Entonces, en medicina, sí, los materiales son costosos, hay que hacer un esfuerzo. Ahora, por la parte de los libros, lo puedes ajustar, ya sabes que puedes incluirlo la parte digital y no tanto por lo físico, entonces ahí te ahorras muchísimo dinero. Y la otra parte ya sería la matrícula, que ahí sí ya, ni modo, depende de donde te encuentres, si tienes las entradas económicas o no, porque por lo general las matrículas de medicina son muy costosas. Y bueno, Noelia, continuando con tu pregunta con respecto a qué materias se ven más en general, vas a ver más materias teórico-prácticas que materias con cálculos. Las materias que llevan cálculos son muy pocas. Por lo general en toda la carrera no vas a ver más de 5 materias de cálculo. Mientras que materias teórico-prácticas sí vas a ver a un montón. Teórico-práctica significa que vas a ver, son rotaciones donde vas a ver teoría y luego de la teoría vas a ir a sala con pacientes a realizar la parte práctica, que ya sería lo que es hacer examen físico, las maniobras, aprender a leer paraclínicos, aprender a interpretar, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. La carrera se basa en eso, es una carrera teórico-práctica. Mucha teoría, pero también necesitas mucha práctica. Entonces, ¿qué tipo de materias vas a ver? Materias clínicas. Materias que llevan mucha práctica, mucha teoría. ¿Y qué otras materias no vas a ver con tanta frecuencia? Materias de cálculos como matemáticas, como física, química. Eso se ve por lo general al comienzo. La siguiente pregunta también es de Tatiana Guevara. Ella pregunta: ¿cuál es el promedio del que se recibe la gente que estudia medicina? Bueno, yo interpreto tu pregunta como que quisiste preguntar que ¿cuál es el promedio de admisión para entrar a la carrera de medicina? Por lo general, siempre para entrar a la carrera de medicina por los medios legales se exige un promedio alto. Cuando yo ingresé a medicina lo hice por promedio y creo que el límite inferior de este promedio era de 18 en base a 20, porque aquí en Venezuela la educación secundaria calcula en base a 20 puntos. Entonces el rango era de 18 a 20, es decir que es un rango muy alto. Si lo llevas a una calificación de 1 a 10 sería como por ejemplo de 8 puntos en adelante para poder aspirar al cupo de medicina. Y esto siempre es así en todas las partes del mundo. Siempre para ingresar a medicina se exige un puntaje alto. Así que si estás todavía en tu etapa secundaria, esfuérzate por sacar tus calificaciones para que tengas menos inconvenientes a la hora pues, de ingresar a la universidad. Yo por ejemplo ingresé a la universidad con un promedio de 19,86 puntos. Es decir que yo salí del colegio e ingresé directamente. No sé si se vio bien. Vamos a poner. Ahí dice Jonathan Castañeda, el año donde me gradué del colegio, que fue en el 2011, fue el año donde ingresé a la universidad y pues el promedio que me facilitó entrar. Entonces sí, la verdad es que sí iba con un buen promedio, no tuve ningún inconveniente, sino que entré directamente a la carrera de medicina. Entonces sí te tienes que preocupar por el promedio, porque para entrar por la vía legal y lo más rápido posible, lo ideal es que tengas un promedio alto, porque la carrera de medicina para entrar en casi todas las universidades exigen una puntuación muy alta, por encima de otras carreras. La siguiente pregunta es de Carmen Villanueva y es: ¿qué características debería tener un aspirante de medicina para poder terminar la licenciatura? Mira, las características que debe tener todo estudiante de medicina es que sea una persona, primero, responsable, que sea aplicado, que le guste leer, que le guste estudiar, que se tenga compromiso con la carrera. No necesariamente te puedo decir que sea una persona súper inteligente, sino que sea una persona que esté dispuesta a aprender cada vez más y a superarse a sí mismo. Que sea una persona que tenga ganas, que sea una persona que se esfuerce. Con esto vas a sacar la carrera adelante. En conclusión, que sea una persona comprometida con su carrera,
que sea una persona comprometida con la responsabilidad que se está adquiriendo al estudiar medicina y toda la responsabilidad que esto conlleva. La siguiente pregunta es de Diego y él pregunta: ¿estás viendo bastante matemática o estudias más teoría? ¿Se usa mucho o no en la universidad? Bien, Diego, te explico. La carrera de medicina en todas las universidades se rigen por un pensum. Aquí en Venezuela, en el pensum donde yo estudio, indica que en el primer y segundo semestre sí vamos a ver materias relacionadas con cálculos. Yo vi matemáticas 1, vi física, vi estadística, vi química general, química orgánica. Entonces sí vi en ese primer año materias relacionadas con cálculos y también vi matemáticas, pero no es algo tan sumamente profundo como quizás las carreras de ingeniería, donde ellos sí se van a la parte más profunda. Nosotros sí vemos cálculos, pero no tan profundo. Así que si eres una persona que no te gustan los números como a mí, entonces la carrera de medicina te viene muy bien, aunque no quedas exento de estudiar pues materias de cálculos, porque sí lo vas a ver. No son muchas, pero sí se estudian materias con cálculo. En el primer año estudias este tipo de materias que te nombré y más adelante te vas a enfocar más ya en la parte de epidemiología y de estadística médica, donde se realizan pues ciertos tipos de cálculos, cálculo de tasas, cálculos de ciertas fórmulas, etcétera, 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 donde tienes lo importante aquí es saber el análisis de esos cálculos. Pero esto no es algo del otro mundo, es algo muy sencillo que cualquier persona lo puede hacer. No acuérdate que no estás estudiando ingeniería, sino que estás estudiando medicina y nosotros nos enfocamos más en otra parte, aunque es importante saber realizar cierto tipo de cálculos, como cuáles. Pues sumar, restar, dividir, saber por lo mínimo despejar una fórmula, saber cómo realizar reglas de 3, saber cómo sustituir sobre una fórmula, etcétera, etcétera. Son cosas básicas que se pueden hacer, pero lo más importante para nosotros es el análisis de esos cálculos enfocados a un punto de vista epidemiológico médico, que es donde nosotros vamos a realizar más cálculos. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te preocupes, porque los cálculos que tú vas a ver en medicina no es algo extraordinario, ni necesitas ser un genio en las matemáticas, nada de eso, sino que nosotros vamos a ver más materias teóricas. Lógicamente, las pocas materias que vemos de cálculo son de suma importancia porque es parte de nuestra formación profesional, porque si no sabemos realizar esta serie de tipos de cálculos, mucho menos vamos a saber analizarlos. Entonces hay que poner esfuerzos también. Pero tu pregunta es si se ve mucha matemática o no, y no, la verdad es que no se ve mucha matemática. La siguiente pregunta es de Rosana Alvarado y ella me pregunta: ¿cómo estudiar? ¿Cómo estudiar en medicina? ¿Cómo estudiar todas las materias? La verdad es que no hay un método único que yo te pueda decir tienes que hacer esto y con esto es que tú vas a salir bien en los exámenes, sino que tú tienes que explorar cuál es el método indicado para ti. Lo que yo recomiendo para estudiar y que es mi método de estudio y que me ha funcionado es que cuando voy a estudiar una materia que sea muy extensa, que la mayoría de medicina las materias son muy extensas, los temas son extensos, entonces lo que hago es realizo resúmenes sobre los temas. Luego de que ya tengo mis resúmenes bien organizados, leo en voz alta. Siempre es bueno estudiar en voz alta porque se queda más, por lo menos para mí. Hay personas que no necesitan leer en voz alta, pero es que se ha demostrado que leer en voz alta te va a ayudar muchísimo. Además de que estás practicando tu oratoria, así que tiene muchas ventajas el estudiar en voz alta. Lo que te digo, haces resúmenes. Hay personas que realizan esquemas, pues si eres de las que te gusta realizar, como que ponerte a realizar esquemas o esquemas de dibujo, mapas mentales, si tienes tiempo y te gusta así, hay personas que lo hacen y le va muy bien. Yo soy más básico y yo cuando estudio bien, realizo resúmenes. De esos resúmenes luego leo en voz alta y voy analizando. No es algo que me voy memorizando a la letra, sino que estudio más como por análisis. Leo un párrafo, lo entiendo y luego de que entiendo bien lo que dice, paso al siguiente párrafo. Yo nunca paso a otro párrafo si no entiendo el primero, porque no estoy haciendo nada. Y si te vas a poner a aprenderte letra por letra, olvídate que nunca vas a terminar de estudiar. Aquí tienes que practicar mucho lo que es la capacidad de análisis.
Entonces, por párrafo vas a analizar, vas a sacar las ideas principales, lo más importante, lo que tú entiendes, ponte a practicar. Imagina que vas a dar una conferencia donde tienes que manejar y dominar muy bien el tema y de esta manera vas a sacarlo adelante. Yo cuando comencé este canal di 5 tips para estudiar medicina y allí explico un poco las técnicas que yo utilizo, utilizando una vela, etc. Entonces si quieres ver más sobre esto, puedes ver ese video. Pero básicamente lo que te diría y que funciona como método general en todas las materias es que realices tus resúmenes y de esos resúmenes, pues que sean resúmenes, porque tampoco es que te vas a poner a hacer resumen de cada tema copiando textualmente todo, no. Tú lees, hay cosas que tú vas a entender enseguida, esas cosas no necesitas anotarlas, vas a anotar lo que te cueste un poco más y que sea de total importancia para ti como tips, no. O es lo que yo hago y lo que me ha funcionado. En general no existe una forma de método de estudio única, sino que tienes que acoplarla a tu necesidad, a tu capacidad. Y cuando tú empieces la carrera te vas a ir dando cuenta que vas a empezar a desarrollar una forma de estudio única, que va a ser personalizada, por decirlo así. Que es lo que todos los estudiantes de medicina hacemos. Porque todos tenemos una forma única de estudiar. Hay unos que estudian con el aire prendido, hay otros que no toleran estudiar con frío, otros que solamente estudian con calor, entonces tienen que apagar el aire, otros que nada más estudian durante la noche, otros durante el mediodía, otros en la madrugada, otros estudian de corrido de noche a mañana. Entonces el método de estudio es muy diferente y eso lo tienes que explorar tú. Pero si quieres seguir mis consejos, bienvenido sea, lo puedes hacer, puedes implementarlo y si no te funciona pues ya tú vas adaptándolo a tus necesidades. Pero básicamente lo que yo te puedo recomendar es fundamentalmente que leas en voz alta. Pues ya, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya sido súper útil. Si les fue útil, por favor, dale manito arriba, dale tu like, compártelo si deseas. No olvides pasarte por la página de Facebook, también le puedes dar like. Y si quieres que yo realice un video sobre algún tema en específico, también me lo puedes dejar en los comentarios. Eso fue todo por hoy, espero que de verdad te haya ayudado muchísimo este video. Si tienes más preguntas, también déjalas abajo y con gusto yo te responderé. Siempre estoy muy pendiente de sus comentarios y siempre les respondo muy rápido por lo general. Así que nos vemos, hasta luego y nos vemos en un próximo video.